más nos encontramos este día sábado realizando una nueva entrevista, una nueva manera de mostrar a nuestros autores literarios, como siempre a través de América 24 News. Para mí es un enorme placer poder estar con ustedes en esta ocasión y poder mostrarles y traerles esta presentación. Quiero, prima de comenzar, dar las gracias a todo el apoyo y a toda la gente que nos sigue a través de todas las partes del mundo donde encontramos un latino. ¿Ok? Bueno, a continuación queremos presentar para todos ustedes para mí es un gran honor poder presentarla porque ella es una maravillosa escritora con una activa labor en New York, en Estados Unidos, y ella es proveniente de El Salvador. Su nombre es Juana Ramos y ella es nacida en Santa Ana, El Salvador. Muy bienvenida, Juana. ¿Qué tal, Pamela? Muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme dirigirme a tu público, al público que tenemos acá, tanto en Italia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y a través de esta plataforma que nos ofrece Facebook, ¿no? A través de la cual podemos alcanzar a mucha gente. Un gusto estar aquí. Muy buena, muchas gracias y muy buenas tardes también. Muy buenas tardes a todas y a todos los amigos. Para mí eso, yo te doy la más cordial invitación porque realmente bienvenida, porque para mí realmente es un placer haberte conocido estando acá. Fue una sorpresa encontrar mujeres tan empoderadas con una labor tan destacada como latinas, y esto me enorgullece como mujer y como latina. Así que para mí ha sido realmente un placer conocerte, Juana. Muchas gracias. Te lo digo sinceramente. Igualmente. Bueno, quiero contar, antes de comenzar, para todos los amigos que nos están escuchando, quiero contar un poquito quién es Juana. Ella es una profesora de español y literatura de Nueva York, del College University, en la ciudad de New York. Es poeta y catedrática, y ha participado en innumerables conferencias y festivales de lectura de poesía internacionales. Más adelante les contaré dónde. Ella ha publicado poemarios, variados poemarios. Primero tenemos la Multiplicada en mí en el 2010 y en el 2014 sus publicaciones. Palabras al borde de mis labios en el 2014. También En la batalla en el 2016. Ruta 51C en el 2017 y Sobre luciérnagas en el 2019. Eso para comenzar contándoles un poquito de quién es Juana M. Ramos, como te gusta ser llamada. Sí. Sí. La M es muy importante. Sí, yo no sé por qué. Cuéntanos qué misterio hay detrás de esa M. ¿Por qué no poner el nombre y por qué solo la M? Bueno, sí, tiene que ver con dos razones importantes. Yo llevo los nombres de mi abuela, que se llamaba Juana, quien renegó mucho de su nombre también, y llevo el nombre de mi bisabuela, que es María. Entonces soy Juana María. Entonces, por ese lado, quiero conservar la M. Por otro lado, tú sabes, Pamela, que en los países latinoamericanos utilizamos el segundo nombre, utilizamos el segundo apellido, ¿no? Yo soy Juana María Ramos Vázquez. Siempre fui esa hasta los 20 años, cuando emigré, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, en donde me mutilaron el nombre. Entonces, aquí pasé a ser Juana Ramos. Entonces yo quería por lo menos mantener la inicial de mi segundo nombre, ya que el segundo apellido se me desapareció, ¿no? Entonces, es la historia a través de la M. Es increíble que detrás de cada detalle siempre hay una historia que contar. Claro. ¿Te das cuenta, Juana? Yo quería comenzar del inicio, de cuando tú eras pequeñita o quizás adolescente. Ajá. ¿Cómo nace la pasión por ti, por la literatura? ¿Cómo nace la poesía? ¿Cuándo comienzas a escribir? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, sí, mira, yo nací en Santa Ana, la segunda ciudad más importante de El Salvador, o por lo menos eso quiero seguir pensando.
En su momento fue prácticamente la capital financiera, ¿no? Durante lo que era la República Cafetalera en El Salvador. Entonces vengo de esa ciudad, soy hija de padres maestros, eh, y por ahí aprendí a leer muy joven, muy jovencita, porque mi mamá enseñaba en primer grado y me llevaba a la escuela con ella. Yo estaba chiquitita, todavía no empezaba la escuela, ¿no? Entonces me llevaba porque no tenía con quién dejarme para que me cuidaran. Entonces aprendí a leer gracias a mi mamá y gracias a estar ahí presenciando las clases que mi mamá le daba a los otros niños, ¿no? Entonces aprendí a leer bastante joven, bastante a temprana edad. Luego me fui a vivir con mis abuelos, mi hermano y yo tuvimos que ir a vivir con nuestros abuelos y recuerdo que mi abuelo tenía un libro del Quijote, que yo leí, no entendí nada, entendí solamente, claro, la historia, ¿no? De un hombre loco, fue lo único que entendí. A esa edad, tendría, qué sé yo, 8 o 9 años tal vez, y me llamó la atención el libro porque era un libro enorme, con pasta dura y pasta en cuero, y estaba ilustrado además, eran dos tomos enormes, ¿no? Entonces por ahí me empezó como ese gustito y prácticamente a vivir en mi cabeza, porque esas historias que yo había leído ahí empezaron como a quedarse en mi cabeza y empecé como a armarme incluso historias, ¿no? La poesía, ¿cómo me llegó? Bueno, la poesía me llegó, bueno, a través de la escuela, porque las clases de literatura en la escuela fueron maravillosas. Y también a través de lo que yo leí en casa, ¿no? Un punto importante en mi vida que cambió mi vida fue el divorcio de mis padres, que se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Entonces, yo era una muchachita muy tímida y no podía expresar lo que sentía con respecto a ese evento, ¿no? Que me marcó mucho. Y empecé a escribir una suerte de diario, ¿no? Era una especie de diario lo que empecé a escribir. Y de ahí empecé a escribir versos, ¿no? Con rimas, agarraba canciones y les cambiaba la letra y ponía mis propias rimas y las cantaba porque además quería ser cantante. Entonces, fue así, sí, pero el primer paso para llegar, claro, allá a sentarme a escribir fue precisamente la lectura, ¿no? Luego me enamoré de Miocid, gracias a una profesora, a las profesoras de literatura que tuvimos, de letras, que tuvimos las compañeras y yo en el colegio de la Asunción. Recuerdo a la señora de Farré, que fue una profesora excelentísima, y esa pasión que sentía por la literatura nos las iba transmitiendo, por lo menos a mí me la transmitió y me enamoré de Miocid, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de hechos, ¿no? Y de situaciones y de circunstancias las que de alguna forma nos llevan al final a escribir, ¿no? A querer escribir. Qué linda experiencia. Fíjate que no es la primera vez, lo que tú dices realmente ya lo habíamos conversado con otra entrevistada, que es una poeta chilena, Verónica, de Chillán, Verónica Quesada, y ella también, conversando con ella, salía a la luz esta importancia que tiene, el rol que juega tan importante el profesor de español, de castellano, no sé cómo lo llaman en tu país, ahora en Chile se dice de lenguaje. Sí. Fíjate que en un momento se le llama idioma nacional, pero ya cuando estábamos en lo que es bachillerato se le llamaba letras, la clase de letras. De letras, claro, y es tremendamente importante el rol que juega él en el transmitirnos esta pasión por la literatura, por el vocabulario, por nuestro lenguaje y introducirnos a través de los libros. Claro. Sí, es muy importante. Por eso es que es importante que exista esa pasión, ¿no? Porque imagínate un profesor que llega arrastrándose y aburrido, que lo que te transmite es precisamente eso, ¿no? Pero cuando te muestran la literatura con esa pasión, te enamoran de ella. Yo también recuerdo profesoras que tenía en el colegio, sobre todo en la enseñanza básica, que realmente eran personas realmente que hacían ese trabajo con vocación de servicio, con una vocación inmensa, con una paciencia enorme,
y nos abrían un mundo a través de los libros. Exacto. Qué lindo. Muy lindo. Qué lindo. Sí. Yo te quería preguntar también, Juana, cuéntame un poco de tus libros, de qué hablan tus poemas, que encontramos variados títulos diferentes los unos de los otros. ¿De qué hablan? ¿Hablan de diferentes temáticas, del amor? ¿De qué hablan tus poesías? Sí, bueno, quiero comenzar con el primero de multiplicar a uno, que fue un poemario que apareció en el año 2010 y salió una segunda edición aumentada y revisada en 2014. Ese poemario es importante para mí porque es el primer poemario que publico, ¿no? Que me publica Arte Poética Press, que está dirigida por un poeta y catedrático amigo, Carlos Callasflaco. Entonces es el primer poemario que se publica a través de Arte Poética, ¿no? Entonces ese poemario, bueno, el título más o menos te da una entrada sobre ¿qué puedes esperar dentro de ese poemario? Se titula Multiplicar en mí porque hay una variedad de voces, es un poemario muy polifónico, ¿no? Hay muchas voces, porque son poemas que van desde los años 90, principios de los años 90, hasta el año 2008, 2007, 2008. Sí, discúlpame, Juana, que te interrumpa. Sí. Se escucha tu voz con un cierto eco. ¿No será que tienes abierto algún otro volumen de algo? Por favor, controla. Sí, no tengo nada más abierto, pero si quieres me puedo poner los audífonos para que suene Siento mejor. Tu voz un poco con eco. No sé si, como los amigos nos están escuchando, no sé si están escuchando bien. Yo lo siento con un poquito de eco. Sí, tú sabes que yo también estaba escuchando un eco, pero pensé que era la transmisión. ¿Sabes qué? Me voy a poner los audífonos. Probemos. Eso lo que hace es que logra aislar un poco el otro. Sí, probemos un poco. Mientras tanto, yo hablo de ti para los amigos que se están incorporando en este momento a nuestra directa a través de Facebook Like y también por YouTube. Quería decir que estamos con una maravillosa escritora, poeta, y por qué no decirlo también, una representante de la comunidad latina en New York, una mujer del Salvador, Juana M. Ramos. Con ella estamos conversando. Tengo que darle una cordial invitación para que ella también se haga conocida en todo lo que es nuestra ciudad, principalmente de Milán, en Italia, y toda Italia, porque nuestro canal de América 24 llega a toda Europa, pero principalmente en Italia. Claro. Está nuestra comunidad más numerosa de seguidores. Y bueno, y también a todos los países de Sudamérica que nos siguen. Bueno, sí, muchas gracias, Pamela. Sí, gracias por esa oportunidad de llegar a otros espacios, ¿no? Alcanzar otros mercados de alguna forma culturales, ¿no? Sí. Bueno, sí, no sé si me escuchas mucho mejor. Ahora se escucha un poquito mejor. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfectamente. Ah, muy bien. Sí, bueno, te decía que ese poemario aparece en 2010, publicado por Arte Poética Press, dirigida por Carlos Aguasaco, que es un poeta y catedrático y promotor cultural colombiano, radicado aquí en Nueva York, y publicamos ese libro, Multiplicada en mí, porque, como te decía, es un texto muy polifónico, tiene una variedad de voces, la voz poética se mueve desde esa muchacha que tenía apenas 21 años hasta esa mujer que ya está a punto de cumplir los 30 años, ¿no? La primera parte de ese libro trata sobre temas, son poemas más bien de amor, de desamor, en realidad, ¿no? Es una voz poética que está en un torbellino, ¿no? De emociones, está tratando de entender qué ha sucedido, entonces es incluso hasta bastante hermética esa primera parte, ¿no? Hay casi un bombardeo de imágenes, un bombardeo de adjetivos, hay mucha adjetivación en la primera parte de ese poemario.
Luego, la segunda parte del poemario viene, hay un cambio en la voz porque pasa de ser esa voz que se mira hacia adentro, que es la primera parte, es una voz en la que la única debacle que le importa es la suya, entonces está mirándose hacia adentro, pero ya en la segunda parte hay una salida, es más exteriorista, mira hacia afuera y se da cuenta de qué es lo que está sucediendo en la sociedad, en el pequeño mundo que la rodea, en el mundo que dejó. Entonces esa voz poética empieza a tratar asuntos que tienen que ver con el denominador común al que ella pertenece también, ¿no? A la gente que La está sociedad. exactamente. Y a mirar hacia atrás, a mirar hacia El Salvador para tratar de recuperar de alguna forma esa memoria histórica que hasta ese La momento había, identidad. ¿no? Exactamente. Entonces, eso sería multiplicado en mí. Luego aparece Palabras al borde de mis labios, que publica Mi Cielo Ediciones, a través de la editora que hace un trabajo magnífico, Mónica González Velázquez. Son libros objeto, es un trabajo espectacular, hermosísimo además, ¿no? El trabajo que hace artesanal con estos libros. Entonces aparece ese libro en el que hay una variedad de voces, ¿no? De poemas de amor, poemas a la familia, un rescate más o menos de lo que es la ciudad de Nueva York, ver la ciudad de Nueva York desde otra óptica. Luego aparecen 3 libros más que son tipo plaquette, que fueron publicadas por la Chifurnia Editorial, bajo el timonel de Otoniel Guevara, que es un poeta y gestor cultural, activista cultural muy importante en El Salvador y en Latinoamérica, porque se mueve alrededor de Latinoamérica llevando precisamente la palabra, ¿no? Estos libritos que hace a través de su editorial. Y en estos libros lo que hay es también una vuelta hacia lo que sucede alrededor, no solamente en esa sociedad en la que la voz poética habita, sino también en esa sociedad que se quedó atrás, que ha dejado de romantizar además, porque ya no la ve como ese espacio utópico en el que quisiera volver a estar, sino que lo ve ahora desde la óptica de lo que está sucediendo y empieza a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y a mostrar qué es lo que está sucediendo en esa sociedad que dejó atrás, ¿no? Entonces, hay incluso momentos en los que se traslapa esa voz poética y comienza a hablar sobre Nueva York y acaba hablando sobre la otra sociedad, sobre El Salvador, sobre Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, son muy variados. A mí me cuesta mucho darle orden a los poemas. Yo generalmente, así como los voy escribiendo, los voy guardando y así como están guardados, a veces los traspaso al libro. Claro, los trabajo, ¿no? Pero el orden no es algo que me preocupa mucho al momento de armar el libro, ¿no? Perfecto. Mira qué interesante tu historia y de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo es la vida, que de Claro. un momento, bueno, pero el primer libro siempre es el más importante, creo yo, porque es el primer paso que uno da para mostrarse al mundo, Claro, desde el claro. punto de vista íntimo, ¿no? Como Exacto, una reflexión muy personal y muy íntima. exacto. Y seguramente refleja también todas las emociones que en ese momento nosotros tenemos, los amores de juventud, Sí, el despertar hacia la sociedad, a conocer una sociedad ya más de adultos, desde el punto exacto. de vista adulto. Entonces, todas esas discusiones que se provocan en nuestro interno se son reflejadas de alguna manera en nuestro trabajo literario. Así es, así es. Yo quería también hablar de ese libro que tú me contabas cuando habíamos conversado, que me pareció realmente una cosa maravillosa, porque es una recopilación de testimonios de mujeres de la Guerra Civil del Salvador. O Exacto. sea, es una voz que tú de alguna manera has sacado del silencio y has dejado como testimonio a través de este libro, para la historia, para las generaciones que vendrán. Y justamente de mujeres, es un libro completamente que habla de testimonios femeninos, del punto de vista de la mujer. Claro. Cuéntame de ese libro maravilloso, de esa experiencia y cómo fue planeado, cómo fue preparado.
Sí, y luego claro. de qué habla más Claro. detalladamente. Sí, bueno, este libro es un libro que aparece por varias razones. La primera, una necesidad personal como te decía, de rescatar un poco la memoria histórica, mi memoria histórica, partiendo de ahí, ¿no? Aunque suene bastante individualista, Sí. pero aparte de ahí, ¿no? Tenías la necesidad de hacerlo, Gil, seguramente, al Exacto. entrar en otra sociedad, de recuperar tus propias raíces, creo yo. Exactamente, exactamente. Entonces, yo estuve en El Salvador, yo salí de El Salvador en el año 90 o 91, tú sabes que no recuerdo si fue 90 o 91. Salí de El Salvador y la guerra, bueno, yo en realidad estuve durante la época de la guerra. Los acuerdos de paz se firman en 1992, ¿no? Entonces, Sí, sí. estuve ahí. No obstante, no necesariamente supe que fue en realidad la guerra, o sea, no la viví como se vivió en otros espacios geográficos dentro del país, ¿no? No, cuando llegué aquí, en realidad no sabía la envergadura de lo que había sido esa guerra civil, ¿no? Entonces empiezo a rescatar un poco, digamos que tuve que salir de El Salvador para poder ver esa historia de mi país. Entonces empiezo a esculcar, empiezo a buscar en historia y quiero de alguna forma rescatar esa memoria histórica de la guerra civil. Entonces ahí tengo dos cuestiones, tanto la cuestión personal y la cuestión académica, ¿no? Porque es importante visibilizar también esas voces femeninas que formaron parte de un momento muy importante en la historia de El Salvador, ¿no? Claro que Entonces, sí. uno fuerzas con mi querida amiga y colega Margarita Drago, quien venía de una experiencia, quien llegó aquí a los Estados Unidos, que venía de una experiencia de la cárcel, había sido expresa política, y cuando llegó a Nueva York había trabajado incluso por las revoluciones, colaborado, ¿no? Desde aquí, a través de la palabra, eh, con las revoluciones centroamericanas. Entonces, ella tenía también esa necesidad de rescatar estas voces también de las mujeres, ¿no? Porque siempre había estado trabajando y venía con esa experiencia desde Argentina, ¿no? Entonces unimos fuerzas y decidimos llevar a cabo este proyecto, ¿no? Pedimos la Universidad Pública de aquí de Nueva York te da ciertas becas, ¿no? Para investigación, pedimos una y nos lanzamos a El Salvador. En El Salvador tuvimos la suerte de conocer a gente muy importante, ¿no? Y que estaba dispuesta también a contar sus testimonios. Eh, la primera entrada fue mi tío, quien en ese momento estaba en El Salvador, y nos presentó a Paul Fortis, que ya falleció, que fue una persona muy importante dentro de lo que fue el momento de ese proceso revolucionario, ¿no? Entonces nos presentó a alguna de las mujeres, luego nosotras conocimos otras mujeres a quienes les tomamos su testimonio. Recorrimos El Salvador, gran parte de El Salvador. Para mí fue como abrirme los ojos también, porque yo el país lo conocía desde otra perspectiva, ¿no? Exacto. Había Desde lugares. niña Exacto, y había lugares en los que uno no llegaba, ¿no? habías Y sobre todo estado. en aquella época, que era época de guerra, ¿no? Exacto. Quería hacerte un alcance para quienes no lo saben, quizás la gente joven. Quería decir que desde 1979 hasta 1992 dura el periodo de guerra civil en El Salvador. Pero también quería decir que es un país que tiene su historia, porque si bien es cierto, en 1800 y cual cosa, en ese periodo también hubo digamos, otra guerra civil en El Salvador. Entonces ya como que se traía una cierta historia y que posteriormente cuando termina y se hace este acuerdo de paz, los propios movimientos que liberaron al país también forman parte de la nueva democracia, del nuevo proceso, Claro. tengo entendido. Sí, y son dos eventos importantes. En 1833 hay un levantamiento, Sí, en 1932 se da otro levantamiento, hasta que, claro, toda esta inconformidad y la explotación y la oligarquía que siempre
explotando a los trabajadores, ¿no? A los campesinos, luego a los obreros, etcétera, llega su momento en el que va a haber un estallido, ¿no? Exacto, llega un momento que ya no se aguanta más, ¿no? Entonces, todo esto, toda esa historia, ¿no? Que todo esto que se viene acumulando al final va a estallar en lo que va a ser la guerra civil, ¿no? Claro, y otra cosa que también quería hacer un alcance para quienes no lo saben también, que con la amiga que tú cuentas que escribes este libro, ella también viene de una historia en Argentina, de una dictadura en Argentina, y como todos sabemos, nosotros que somos latinoamericanos, durante muchos años tuvimos varios países, varias dictaduras en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, en muchos países de Latinoamérica se dio este movimiento militar muy fuerte y que seguramente ahí también hay una riqueza humana que rescatar, claro. una riqueza también a través del arte, a través de la literatura y de la poesía que rescatar, solo para hacer el alcance de esto que tú decías de tu amiga. Y es importante porque de aquí, por ejemplo, 1833, 1932, entonces vamos también abriendo espacio para ver a otras figuras que no se nos presentan, por ejemplo, o por lo menos en la época que yo estudié en El Salvador, en el currículum de la escuela, por ejemplo, Anastasio Aquino, ¿no? O por ejemplo, Farabundo Martí, o mujeres, por ejemplo, como Prudencia Ayala, ¿no? Entonces hay una cantidad de información que no se nos hace llegar. Te estoy hablando claro de cuando yo estudié en El Salvador. No sé, no creo que haya cambiado mucho, pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a querer trabajar sobre la guerra civil, pero desde la perspectiva de las mujeres. Queríamos escuchar las voces de esas mujeres que no se escuchan, porque si bien hay libros escritos, memorias, ¿no? Escritas por mujeres que fueron parte de la guerra, son mujeres que estuvieron, que fueron comandantes, ¿no? Por ejemplo, está Lorena Peña, con retazos de mi vida, ¿no? Pero, claro, desde la perspectiva de ella como comandante, o sea, entonces una sola voz no puede abarcar a todas las voces, ¿no? No puede ser, una sola persona no puede representar todas las experiencias de vida y todas las experiencias que pasaron las mujeres en la guerra. Entonces, queríamos, Margarita y yo queríamos precisamente concentrarnos en este aspecto, ¿no? Buscar a esas mujeres que no fueron comandantes, pero que sí tuvieron una participación activa dentro del proceso revolucionario, ¿no? Entonces buscamos mujeres que en su momento eran niñas, además, niñas de 10 años, que tuvieron que salir con su familia, ¿no? Otras que tuvieron que unirse a la guerrilla porque no había otra salida, ¿no? Que después van a crear conciencia, claro, ¿no? Y se van a dar cuenta de que en realidad la lucha es necesaria, ¿no? Entonces buscamos también mujeres que eran estudiantes universitarias en ese momento, mujeres campesinas que desde la cocina trabajaron, ¿no? O colaboraron con el proceso revolucionario. Que esto también a veces se discute un poco en el sentido de que dicen, bueno, sí, desde la cocina, es decir, siempre el mismo espacio, la mujer sigue estando en el mismo espacio, ¿no? Del espacio privado, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos desde otra perspectiva, podemos decir que hay una resignificación de esos espacios, hay una resignificación de esas tareas, ¿no? Que dejan de ser simplemente algo visto de forma peyorativa o visto, mal visto, digamos, o que no se le da el valor, pero que en lo que fue el proceso revolucionario sí cobró otro significado, porque fue importante, ¿no? Alguien tenía que cocinar, alguien tenía que hacer las tortillas, alguien tenía que darle de comer al grupo que estaba luchando, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos a través de este libro, que fue contar esas historias, ¿no? Las mujeres las cuentan, nosotras como editoras nos tratamos de no intervenir esos relatos, con excepción tal vez de mover un poco párrafos para que fluyera muchísimo mejor la narración, ¿no?
pero te puedo decir que fue una experiencia hermosa porque estas mujeres fueron muy generosas con nosotras. Eh, Nosotras llevábamos una serie de preguntas para ellas y fíjate, tan pronto empezamos a hablar con ellas, nos contaron su historia así de una forma tan orgánica que no hubo necesidad de dirigirlas a través de ningún tipo de preguntas, ¿no? Entonces, muy generosas, se abrieron totalmente a nosotras y eso lo agradecemos mucho. Fuimos en realidad un canal nada más, ¿no? Para esas voces, lo que es importante de ese libro son esas voces, ¿no? Más allá de nosotras, que claro, tuvimos la oportunidad también de contar nuestras propias historias, ¿no? Hay dos relatos, el de Margarita y el mío, que cuentan precisamente, son nuestros testimonios también con respecto a la guerra y con respecto a nuestras experiencias de vida ya desde Nueva York. Qué lindo. Y aprovecho de preguntarte, ¿cuán importante crees tú que es el papel de la mujer, el rol de la mujer en la historia de un país? Es muy importante, mira, generalmente cuando estudiamos la historia, bueno, nos hablan, por ejemplo, de los próceres, ¿no? Pero nunca se menciona el papel que tiene la mujer, porque las mujeres no son entes pasivos que están ahí esperando sentadas, ¿no? Sino que han estado también trabajando, digamos, desde atrás, ¿no? Desde el cuarto de atrás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es importante destacar ese trabajo, es importante destacar esas voces y es importante destacar esas colaboraciones, ¿no? Eso que han aportado, esas aportaciones de la mujer a la historia de la humanidad, a la historia de nuestros países, ¿no? Entonces, sí, es importante. Si no, estamos tratando con una historia fragmentada, ¿no? Con una historia a la que le falta esa otra parte, esas otras voces, ¿no? Como decía Foucault, ¿no? La historia la hacemos todos, la historia la haces tú, Pamela, desde ese espacio donde estás haciendo la entrevista. La historia la hace la mujer que está preparando las tortillas para que la demás gente coma. La historia la hacemos todos desde los espacios que nosotros consideramos que son nuestros campos de batalla para aportar, ¿no? No estamos hablando de una historia lineal. Estamos hablando de una historia que tiene muchísimos caminos sinuosos, ¿no? Desde todas las perspectivas, desde todas las aristas, desde todos los puntos, ¿no? Entonces, claro, es importante las voces de todos, del ser humano, ¿no? Más allá de pensar en el hombre y la mujer, del ser humano, ¿no? Que es el que va haciendo la historia, ¿no? Y desde ese punto de vista, tomo tus palabras para también hacerte esta pregunta. ¿No? ¿Cuál tú crees que ha sido la participación de la mujer a través de la literatura a nivel histórico? ¿Tú crees que ha sido suficiente lo que ha hecho la mujer? ¿Ha sido considerada con su valor en cuanto a creación o todavía hay un camino por recorrer? Bueno, sí, es lo mismo que sucede cuando hablamos de historia, yo pienso también en la historiografía literaria, ¿no? Eh, eh, hay que arrojar luz sobre las mujeres sobre las escritoras también, ¿no? ¿Cuántas mujeres hubo que tuvieron que vestirse de hombre para poder escribir, ¿no? Entonces, ¿hay un camino que seguir? Sí, hay un camino todavía que seguir, lo estamos viendo ahora. ¿Hay mucha más participación? Sí, se han abierto muchas más puertas. Las mujeres también han trabajado precisamente para que eso se logre. Y claro, y hay, por ejemplo, en la cuestión editorial, mira, hay muchos editores, hombres, ¿no? Que también abren las puertas, ¿no? Y que creo que va más allá de pensar quien escribe es una mujer, ¿no? Simplemente, bueno, a tomar esos escritos, ver lo que se refleja ahí, que es otra experiencia de vida de otro ser humano más, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay mucho camino por recorrer, pero eso no quiere decir que no se ha logrado nada, ¿no? Entonces, incluso las mismas mujeres también, bueno, han ido abriendo los espacios, claro, a través de la historia lo vemos, ¿no? Y Sí. en el campo editorial, por ejemplo, hay muchas mujeres que son editoras también, ¿no? Además de escritoras, de poetas, ¿no?
Entonces, sí, hay un camino hay que seguir abriendo brechas, ¿no? Pero sí, creo que vamos por un buen camino, ¿no? Sí, yo incluso he visto en los últimos años y también en este momento de pandemia que nos ha tocado estar frente al computador porque tenemos mucho tiempo a disposición, de hacer un trabajo de investigación también. Y veo que hay mucha gente joven, mujer, que está participando en instancias literarias con mucha fuerza, con Claro. un pensamiento muy propio, muy de ir descubriéndose ellas mismas. Y esto me parece fantástico, sobre Claro. todo porque yo veo, miro mucho mi país, ¿no? Veo mucho el proceso que está viviendo hoy a nivel social, veo también a nivel cultural hacia Claro. dónde van encaminado todas las corrientes, ya sea de la música, en fin. Claro. Estoy más enajenada con los otros países de Latinoamérica, pero siempre veo que hay mucha conexión entre unos y otros. O sea, Sí. cuando uno habla de literatura, siempre hay bolivianos, peruanos, argentinos trabajando juntos ya. Eso Claro. ya está hecho, ya está encaminado y eso seguramente va a traer frutos. Yo creo que hay que seguir creando espacios también para la mujer, para las mujeres jóvenes. A nuestra generación quizás le costó más, Claro. porque era una generación muy aferrada a la familia, a los hijos, al matrimonio, y eso nos marcó mucho. Yo creo que fue muy difícil para nosotras romper con todas esas barreras que de alguna manera nos fueron impuestas, y hoy en día las mujeres más jóvenes se sienten más libres de hacer lo que ellas sienten de hacer. Claro. No que vengan a tomar decisiones otros por ellas, ¿no? Exacto. Dejar un poco de lado también los padres, la familia y poder embarcarse en en todos los desafíos o sueños que cada una de ellas tenga. Claro. Yo quisiera también poder conversar contigo sobre cómo ha sido tu rol de activista, no sé cómo llamarte, de organizadora cultural en Nueva York, porque yo sé que tú has hecho un trabajo muy activo junto a otras mujeres también igual de destacadas que tú, con un trabajo no solo académico, donde es el lugar de trabajo tuyo, Claro. que es en una universidad, sino que también a través de la comunidad de latinos. Cuéntanos un poco de tu experiencia sobre eso, que es muy interesante. Sí, bueno. Mira, yo no puedo decir, no quiero llamarme a mí misma ni promotora cultural, ni activista cultural, porque creo que para eso eso requiere mucho camino y mucha inversión de tiempo. Pero sí te puedo decir que desde los espacios que me corresponden o desde los espacios a los que tengo acceso, intento trabajar en pos de la cultura, en pos de lo latinoamericano, ¿no? De esa latinoamericanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, junto a Margarita Drago, junto a Eva Vázquez, también otra colega, organizamos lecturas, ¿no? Presentaciones de libros, lecturas poéticas, procuramos que sean mujeres las que participen, también participan hombres, claro, porque no somos excluyentes, ¿no? Estamos para apoyarnos y ser solidarios con todos, ¿no? Pero sí nos gusta presentar, hacer presentaciones de poesía, recitales en los que participan muchas mujeres de aquí del área, ¿no? Poetas del área. También desde el salón de clase, Pamela, que yo creo que ese es el campo de batalla nuestro, ¿no? El salón de clases. Hay cursos, por ejemplo, que nos permiten de alguna forma ser más inclusivas con lo que queremos presentarle al estudiante, ¿no? Yo enseño cursos, por ejemplo, entre otros, dos cursos que me gustan mucho son el de composición avanzada y el de gramática avanzada. Y me gustan mucho porque me permiten de alguna forma incorporar la poesía, incorporar la escritura creativa, porque tienen que escribir, ¿no? Claro, se les enseña cómo tienen que escribir un artículo académico, ¿no? Pero también yo incluyo lo que es la parte de la escritura creativa, ¿no? Entonces, invitamos, y digo invitamos porque esto lo hacemos los profesores, generalmente Margarita, yo, Eva,
Invitamos a poetas, escritores, gente de teatro, por ejemplo, a que vengan a nuestras clases y les den charlas a nuestros estudiantes, ¿no? Que el estudiante vea que detrás de ese libro que tienen ahí, que ese nombre que está impreso en ese libro es una persona que es como ellos, ¿no? Es una persona que de carne y hueso que está ahí, ¿no? Y que les cuenta sobre su experiencia de vida como inmigrante, porque es tan inmigrante como los que tenemos en el salón de clase, ¿no? Y como escritores, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchos estudiantes también van descubriendo a través de esta cuestión de la escritura creativa que hay muchos estudiantes que escriben, que tienen esa inquietud por escribir, ¿no? Encuentras poetas, encuentras gente que escribe testimonio, narradores, que están empezando, están dando sus primeros pasos, pero que se descubren, no solo que lo descubrimos nosotras en nuestras clases, se descubren a sí mismos, ¿no? Descubren que tienen esa pasión, eso que no sabían que estaba ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto lo hacemos y también colaboramos con todas las organizaciones o los grupos literarios que hay aquí en Nueva York, ¿no? No tenemos necesariamente un grupo de decir, bueno, nosotros somos esto, nos llamamos de tal forma, ¿no? Pero sí nos gusta colaborar con todos, no quedarnos en grupúsculos, ¿no? Entonces, participamos en las ferias de libro, participamos en los festivales de poesía, estamos siempre al tanto de lo que está sucediendo y siendo solidarias también, ¿no? Apoyando Sí, y estando sí. ahí, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos también, por ejemplo, nosotras que cuando llegamos a un país nos cuesta mucho comenzar, pero tratándose de New York, de una ciudad muy cosmopolita, con una inmigración muy integrada de muchos años, ¿cómo cómo es tu visión en relación a la participación que tienen en estos eventos la comunidad latinoamericana? Si bien es cierto, a veces somos un poco estereotipados con un tipo de música, con un tipo de ropa, que somos muy seducientes, muy esto de caliente. Hay muchos conceptos que giran en torno a la comunidad latina. Claro. Pero a veces, sin desmerecer, por supuesto, nuestra música, nuestra alegría, nuestras fiestas, sin desmerecer eso, ¿de qué manera la misma comunidad latinoamericana, en el caso de New York, va creando espacios con cultura de calidad? Claro. Sí. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es esta visión que tienes tú frente a tu experiencia desde ti? Claro. Bueno, yo podría decir que a mí me tocó la suerte de que al llegar aquí a Nueva York había ya muchos grupos establecidos, ¿no? Hay toda una historia, ¿no? De cómo se van abriendo espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay espacios, mira, lo que decía sobre la cuestión del estereotipo, ¿no? Sí. El estereotipo es que el latino no lee, que el hispano no lee, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Fíjate, por ejemplo, en el Centro Cultural Barco de Papel, nosotras llegamos ahí, un lugar en el que lleno de libros, ¿no? Primero era una librería, luego se convirtió en un centro cultural. Este está ubicado en Queens, en Jackson Heights, y es un lugar en el que, en donde llega mucho hispano, mucha gente a las presentaciones que se hacen. Hay talleres, se han hecho ahí talleres de escritura, talleres de cuento, talleres de poesía, talleres de teatro, se lleva a cabo una cantidad de actividades, ¿no? Otros espacios que hay, por ejemplo, las ferias de libro, la feria de libro de la CUGE, por ejemplo, de Gladys Montolío, ¿no? El Festival Internacional de Poesía dirigido por Carla Corea, ¿no? El Festival de las Américas de Poesía. O sea, es muy activa la comunidad. Exacto. El de America's Poetry Festival, que es el de Carlos Aguasaco, ¿no? Entonces, hay una cantidad, la Feria del Libro que se está llevando a cabo ahora, que tiene como, desde el año pasado, que tiene como centro el Instituto Cervantes, con Rosalía y también Carlos Aguasaco. Entonces, hay una
Sí, hay una eclosión, podríamos decir, incluso de editoriales independientes, ¿no? Que están ahí precisamente para que los latinos, los hispanos que están interesados en la cultura, que están interesados en la escritura, también puedan, les sirva de canal, ¿no? Para hacer llegar también su palabra. Entonces, y vemos, sí, si bien es cierto, no se llenan los lugares, ¿no? Pero sí hay público, hay gente que busca, hay gente que llega. Por el mismo Facebook te das cuenta. Sí, pero ¿y esa gente? ¿Son latinos, son americanos, son de todo un poco? Son latinos. Y también llegan americanos que hablan español, ¿no? Y en los festivales en los que se hace a través de, que se utiliza también el inglés, ¿no? Que se traduce todo. Entonces también ahí encuentras gente que habla inglés, ¿no? Entonces, hay de todo, pero hay una gran cantidad de hispanos, ¿no? Que están interesados. Y lo ves en la feria de libro hispana de Juan Tineo, por ejemplo, en Queens. Todo esto se ve. Ves la gente que llega y es un aliciente incluso, ¿no? El ver que sí, que hay gente que está interesada en la cultura, en lo que está sucediendo. Sí, sí. Por lo menos te hablo de lo que es la ciudad de Nueva York, ¿no? Maravilloso, maravilloso. ¿Sabes que se nos pasó volando el tiempo? No tuvimos ni siquiera tiempo de saludar a nuestros amigos del Facebook, que siempre están ahí en línea. Yo les agradezco por toda la compañía. Como último, para terminar, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué nos podrías decir a la comunidad? ¿Hay algo que quieras? Este es tu minuto para hacerlo. ¿Qué quieras, alguna cosa que quieras expresar? Bueno, sí. Bueno, primero, darte las gracias, Pamela, por el espacio, por este canal, y también a la gente, bueno, a todos los hispanos que nos escuchan, que, bueno, que estamos ahí, que los espacios están ahí, que vengan, que se acerquen, porque hay mucho que ofrecer, hay muchos hispanos, hay muchos latinos trabajando por la cultura, escribiendo, haciendo teatro. Vengan, llenen los espacios, que estamos ahí todos. Claro que sí. Y también para que estas mismas actividades culturales que nos dan la posibilidad de también poder seguir transmitiendo nuestras propias raíces a las generaciones nuevas, que muchos de ellos han nacido, se han criado en Estados Unidos y que lo ideal es que no pierdan sus propias raíces, que siempre sean rescatadas y que mantengan su lengua, madre lengua española. Correcto. En sus vidas y así lo siguen haciendo. Es al final nuestro común denominador, ¿no? Es lo que al final hace, que nos juntemos, que estemos ahí todos, ¿no? Claro, y rescatando también a su vez todos los valores familiares, de amistad que nosotros los latinos tenemos, ¿no? Exactamente. Nuestros valores de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, que de alguna manera se han ido perdiendo, pero que tenemos la misión como seres de una sociedad, de un pueblo, poder rescatarlos. Para mí ha sido un enorme placer, Juana, poder compartir contigo. Tú eres un libro de información inmenso que realmente se nos ha pasado volando el tiempo. Yo quiero darte las gracias por tu trabajo como mujer, por tus actividades que realizas y espero poder estar en contacto. Las puertas están abiertas. Claro que sí. Estaré en contacto a futuro para cualquier cosa, proyecto que se pueda presentar. Claro. Muchísimas gracias, Juana. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, y me despido de todos nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por compartir esta valiosa información para nosotros. Espero que les haya gustado y que haya sido tan interesante como todas nuestras entrevistas y con todos nuestros temas que tocamos cada vez que nos podemos encontrar. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao.